Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Le damos la gloria a nuestro Dios, aleluya. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios a este día, amados hermanos. Que la paz del Señor sea con todos nosotros, la paz de Cristo sea en cada hogar, la paz de Cristo sea en cada vida, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 12, gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de Dios que nos dice de esta manera: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces soy bastardo y no hijos. ¿Por qué? Porque Dios solamente corrige a sus hijos, Dios endereza a sus hijos, Dios le pone orden a sus hijos. Aquellos que no son sus hijos, usted puede ver, nadie corrige hijos ajenos, pero los que son hijos de Dios, Dios los corrige, bendito Dios. Y también, como dice la palabra, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos si en otro tiempo le obedecíamos a nuestros padres que nos corregían? Bendito sea el Señor. Dice el Señor que tenemos que tener una vida, hemos sido llamados a vivir de una manera santa. Así hemos sido llamados para vivir una vida santa, apartados del mal, amados hermanos. En este tiempo el pueblo de Dios está siendo afligido, está siendo muy afligido. Vamos a leer entonces este llamamiento santo que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Ya vamos a entrar directamente en el tema que vamos a estar tocando un poco, el tema de los hogares, de los matrimonios. Aleluya. Dice la Escritura el día de hoy, dice: por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aleluya, somos extranjeros y peregrinos mientras estamos en esta tierra y tenemos que conducirnos en el temor de Dios, sabiendo que el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, la cual dice que hemos recibido de nuestros padres, no dice con cosas corruptibles, pero más ahora de Dios hemos recibido una salvación incorruptible con la preciosa sangre de Cristo. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a estar leyendo un poco en Primera de Corintios capítulo 7. En estos días me han estado consultando un poco los hermanos, algunas hermanas, algunas situaciones bien difíciles de sobrellevar, amados hermanos. Por eso he leído un poco ahí donde dice cómo tiene que ser, que el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, llamándonos a una vida en santidad, llamándonos a santidad. Los problemas que se han estado presentando y que se están presentando son problemas bien difíciles, amados hermanos. Primeramente, que la Escritura nos dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero muchas personas que
hemos conocido el Evangelio desde nuestra juventud, nuestra niñez, hemos pasado por alto este versículo que dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los problemas son tan graves, amados hermanos, cuando la persona que aún sabiendo, escuche bien, sabiendo que eso está mal, se consiguieron esposos o esposas del mundo y fueron al mundo y se unieron en yugo desigual con los incrédulos. Y al día de hoy, amados hermanos, es bien difícil estar en una relación con un incrédulo. ¿Por qué? Porque el incrédulo quiere las cosas del mundo, no quiere la santidad, no quiere las cosas limpias dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque han heredado esa vana manera de vivir, que así como el mundo vive en desórdenes, en sus concupiscencias, en sus lujurias, viviendo desordenadamente, en pasiones desordenadas, en pasiones vergonzosas de la carne, la cual el Señor manda a su pueblo a abstenerse de este tipo de prácticas. Vamos a estar leyendo lo que nos dice entonces 1 Corintios 7. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, esto para los esposos. Asimismo la mujer con el marido, lo mismo para las mujeres. Dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración. Ahí está hablando de dos personas que son cristianas. Dice que se pongan de acuerdo para ocuparse en la oración y vuélvanse a juntar para que no los tiente Satanás por causa de la incontinencia. Y ahí, hermano, en esta parte donde dice por causa de las fornicaciones, cada uno dice, y el marido cumpla con la mujer y la mujer con el marido, porque no tiene potestad la mujer sobre su propio cuerpo. Quiero detenerme un poco ahí, amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay hombres que viven en concupiscencias, en lujuria, porque son hombres lujuriosos, o mujeres lujuriosas que son del mundo, que no tienen el temor a Dios. Entonces ellos heredaron esa vana manera de vivir del mundo, de esa vida del mundo, amados hermanos. Y el Señor nos ha llamado, como dice la Escritura: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Aún en el lecho conyugal, dice: sea sin mancilla. No puede ser un lecho conyugal, como dice la Escritura, dice, no puedes tener a tu esposa como que fuera una mundana. No vas a tratar a tu esposa, que es una hija del Rey de Reyes, una santa mujer de Dios, una sierva, una hija de Dios, la vas a tratar como que estuvieras tratando con una mujer del mundo, con una mujer que está acostumbrada a vivir en el pecado, a obrar, a andar en lujurias, a andar con su cuerpo en inmundicia. ¿Por qué? Porque el Señor te dio, hermano y hermana, la boca tiene su uso. La boca tiene su uso. Hay muchos que hacen prácticas que son del mundo y dicen: el enemigo les engaña. ¿Por qué les engaña? Pues dice, bueno, en el matrimonio todo es válido, te dice. Todo es válido, pero aquí hemos leído que el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Que cada uno sepa tener, dice la Escritura, a su esposa en santidad. En santidad. También las esposas que son cristianas también deben de tratar a su esposo con respeto.
Por eso dice que ese lecho sea sin mancilla, no puede ser inmundo, un lecho inmundo, teniendo eh, prácticas como tiene el mundo, amados hermanos, prácticas homosexuales, teniendo relaciones contra natura. ¿Por qué? Porque la escritura no te está permitiendo, no te está avalando ese tipo de conducta, porque el Señor aborrece todo lo que es inmundo. Lo mismo la boca, amados hermanos, la boca es para alabar a Dios, la boca es para comer, ¿eh? Tus manos son para bendecir, amados hermanos, no para estar haciendo impurezas, cosas que no convienen. Sexo ilícito, amados hermanos, inmundicias. Entonces no se puede, amados hermanos, contaminarse. ¿Por qué? Porque tienes que recordar que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, una de las armas que el enemigo está usando contra el pueblo de Dios a fin de mancharlo es usando, amados hermanos, y poniendo la conciencia de los hijos de Dios. Dice, no, tu cuerpo no te pertenece, tienes que permitir a tu marido hacer cualquier cosa contigo. Y no es así, usar a la mujer como que fuera un hombre, ¿eh? Así como mantiene las relaciones hombre con hombre, y no es así, sino que tu relación tiene que ser de acuerdo a Dios, mujer, de acuerdo a Dios, cada cosa para cada cosa. La boca se usa para darle gloria a Dios y para comer. No puedes usar, no todo tu cuerpo, cada área de tu cuerpo tiene una función y tienes que saber la función correcta de darle a tu boca. También hay mujeres y hombres que quieren practicar inmundicia como que fuera en el cine, como que fueran en el cine, como antes cuando se iba a ver películas que estaban en nuestra vana manera de vivir en el mundo, haciendo las poses de animales, ¿eh? Entonces dice como bestias, que perritos, que gatitos, no existe eso, amados hermanos, en Cristo. En Cristo somos nueva criatura, no se puede andar en esas prácticas que son del mundo, viviendo en una vana manera de vivir. La palabra de Dios dice, si las personas, los que son solteros, dice, no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, aquellos que están unidos, mando no yo, sino el Señor. El Señor dice que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, por algún caso, dice, quédese sin casar. No dice que se case. Aquí especifica, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Eso dice la palabra de Dios. No dice Pablo, lo dice el Señor. Si algún hermano dice, tiene mujer que no sea creyente y ella consciente, o sea que acepta que él sea cristiano, acepta que sea, dice, y consciente en vivir con él, no la abandone, que ese hermano cristiano no abandone a su mujer. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone, no abandones mujer a tu marido. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Gloria al Señor, pues dice, de otra manera los hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Ahora, ahí hay una especificación, dice, pero, si el incrédulo se separa, quiere separarse porque quiere vivir lujuriosamente, quiere vivir de una manera como vive el mundo, así como cuando van y pagan para tener sexo y hacen todo lo que quieran hacer todo el tiempo, pero el Señor nos ha llamado a santidad.
nosotros no podemos estar en las prácticas del mundo. Dice, si el incrédulo se separa, pues sepárese. No dice divórciese, atienda a esto, porque dice el Señor, yo aborrezco el divorcio. Dice sepárese, solo sepárese. Dice, pues no está el hermano, o sea, el hijo de Dios, o la hermana, la hija de Dios, sujeto a servidumbre, o sea, ese maltrato como que fuera un esclavo, no está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dios nos ha llamado a paz. O sea, si tú estás siendo obligado, estás siendo sodomizada, tratado como que fueras en servidumbre, en esclavitud, como un esclavo sexual, una esclava sexual, hacer cosas que Dios no está autorizando en su palabra. ¿Por qué? Porque cada parte, cada miembro de tu cuerpo tiene que ser usado con el correcto uso. Tu boca no es para que tengas sexo. Tu cuerpo es para usarlo correctamente, amado hermano y amada hermana. Entonces, el Señor dice que no debemos andar en lujurias como el mundo, andar en esa vana manera de vivir, sino que en una santidad. El hecho tiene que ser sin mancilla. Amén. Dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? ¿O sabes tu marido si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor les repartió, como Dios llamó a cada uno así haga. Dice, esto ordena a todas las iglesias. Fuiste llamado siendo incircunciso, quédate circunciso. Fuiste llamado siendo incircunciso, no te circuncide. Para aquellos que quieren practicar el judaísmo, bueno, no, dice, así estás, quédate así. Porque ni la circuncisión es nada, ni la circuncisión, sino que el guardar los mandamientos de Dios. O sea, si tú viniste, ahora sí, me han hecho esta pregunta. Dice, yo vine ya adúltero, yo ya vine así, yo ya era casado, vuelto a casar y este es mi segundo matrimonio, me quedo así, porque acá dice, quédate así, pero acá está hablando, dice, y me repite en este versículo, cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Entonces, dice, como dice acá, dice, si fuiste esclavo, ten cuidado, dice, no te dé cuidado, dices, quédate así, o dice, si quieres puedes hacerte libre, procúralo. Pero el que fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. El que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado. Ahora, hermanos, muchos usan estos versículos, que dice así como está, para justificar su pecado. Dice, no, yo ya vine adúltero, pero como dice la Escritura, amados hermanos, la Escritura nos dice claramente, o sea, no podemos, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Eso dice la palabra. ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado? Si viniste tú siendo un ladrón, entonces me quedo así. Yo vine así me quedo. Pues si viniste adúltero, lo mismo, hermano y hermana, si tú viniste siendo un adúltero, no puedes permanecer en el adulterio que tú viniste usando el versículo, me quedo así como estoy. No, tienes que dejar tu vana manera de vivir, convertirte a Cristo de verdad y dar frutos dignos de arrepentimiento. Viniste siendo un lujurioso, una lujuriosa, bueno, me quedo así, porque total yo tengo potestad sobre el cuerpo de mi esposa y hago lo que quiero, o yo tengo potestad sobre el cuerpo de mi esposo y hago lo que quiero. No es así, porque dice el Señor que Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, que nos ha llamado a santidad.
entonces no podemos continuar en el pecado. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, en ninguna manera. Así dice la palabra de Dios. Entonces, si estás casado en primeras nupcias, casado por civil, por civil, y si nunca te casaste por civil, cásate. ¿Por qué? Porque no estás todavía casado conforme la ley. Así dice la palabra, que tenemos que respetar las leyes de esta tierra. Y vamos a ver un poco allí, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley de marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de esa ley. Dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, si en vida se uniere, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro hombre, no va a ser adúltera. ¿Por qué? Porque es hasta que la muerte los separe. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, dice la Escritura. Así que, amados hermanos, como dice la Escritura, mientras estábamos en la carne, andábamos en esas pasiones, en esas lujurias, que obraban en esos miembros, dice, llevando fruto para muerte. Pero ahora dice, ya estamos libres de esa ley. Estamos muertos al pecado, de modo que ahora servimos a Dios en el Espíritu, lo servimos a Dios en el Espíritu y no en la carne, amados hermanos, no andando en pasiones desordenadas y en lujurias, andando en ese tipo de cosas, amados hermanos. Por eso dice también la Escritura, aún no habéis resistido hasta la sangre. Yo he sabido testimonios de mujeres, amados hermanos, que aún son golpeadas hasta la sangre. Pero dice la palabra de Dios que aquel que ama padre, madre, esposo, esposa, más que a mí, no es digno de mí, amados hermanos. Hay hijos de Dios, siervos, siervas, hijos, hijas de Dios que han tenido que separar, como dice la Escritura, por causa de la violencia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque a paz nos llamó Dios, y los hijos son los que sufren y padecen todo este tipo de agresiones. El enemigo está usando mucho ahora este tipo de agresiones contra las esposas y también contra los esposos, porque les exigen una vida desordenada sexualmente, haciendo cosas que a Dios no le agradan, y entonces están siendo afectados, heridos emocionalmente. Entonces no, dice, a paz nos llamó Dios, a paz nos llamó Dios. Y el Señor no dice que se divorcie, pero dice sepárese y quédese sin casar. Así que bueno, lo importante de todas estas cosas siempre es pedir la dirección del Espíritu Santo. Pedirle al Señor la dirección del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te dirija a toda verdad y toda justicia. Dice la palabra de Dios que si tú tienes esposo o esposa, dice reconcíliese o quédese sin casar. O sea, tú tuviste un matrimonio, adulteraste, tuviste tu vida en el mundo, pero ahora estás en Cristo, eres nueva criatura. Entonces, si somos nueva criatura, tenemos que andar en la santidad de Cristo. Dice, quédese sin casar o reconcíliese con su esposo, con su esposa, reconcíliese. Así que si tuviste un primer matrimonio, reconcíliate. Entonces, si por causa del Evangelio, por causa de Cristo, porque no el que ama esposo, esposa, casa, bienes, cosas de este mundo, no es digno de mí. Así que, amados hermanos, aquí tenemos a veces que tomar decisiones por causa de Cristo. Y a veces tenemos que elegir quedarnos solos. Dice la palabra que hay eunucos que se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos. Han tenido que quedarse solos o solas, como fue mi caso, que estaba en un adulterio y tuve que separarme para santificarme para el Señor. Y bueno, me quedé sola para servir a Dios y ahora soy una abuela de 3 nietos
5 hijos, nuera, yerno, gloria a Dios, se me agrandó la familia. Pero hermanos, santificarse para el Señor, servir a Dios en santidad, no andando en las prácticas de este mundo, no en lujurias, no en cosas que no convienen, pornografía, masturbaciones, lujuria, cosas que a Dios no le agradan. Debemos de santificarnos, ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Espíritu Santo de Dios te revele cómo debes conducirte, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y acuérdate que lo más importante de todo es el amor. Dice, si tú haces el bien, ¿quién será aquel que te haga mal? Muchas veces, amados hermanos, tratar con bien al cónyuge, tener una atención, un ramo de flores, una caja de bombones, una actitud que ablande ese corazón duro, puede hacer la diferencia entre el agravio. Tal vez fuiste agraviado, pero no devuelvas mal por mal, dice la palabra, sino haz el bien. Así como nuestro Padre Celestial hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, siempre no devuelvas nunca mal por mal. Bendice a los que te maldicen, y el Señor va a bendecir tu camino, te va a dar favor y gracia, y te va a revelar cuál es el camino que debes tomar. No tomes decisiones apresuradas, espera la respuesta de Dios. Busca al Señor para que el Señor te dirija a toda verdad y a toda justicia. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Amén y amén.